Bienvenidos, estimados estudiantes. Soy el profesor Jesús Durán. Hoy día nos toca el curso de física dirigido para estudiantes de primero de secundaria. Bien atentos a esta parte es bien teórica. Vamos a repasar un poquito de lo que ya habíamos visto. Nosotros ya habíamos visto qué cosa es la materia, qué cosa es la sustancia. La materia básicamente es todo aquello que nos rodea en el espacio, todo aquello que está en el universo. La sustancia, sin embargo, es aquello de lo que está compuesto un cuerpo. Un cuerpo es una porción limitada de materia. Ejemplo, un simple lapicero. Un lapicero es un cuerpo que contiene materia, porción limitada de materia. Pero ¿cuál es su sustancia? El plástico, puede ser también la tinta, muchas cosas puede tener un lapicero. Volumen es cuánto espacio ocupa este lapicero, ¿ok? Más a la cantidad de materia que tiene este cuerpo. Además de eso, no solamente vamos a ver estas definiciones que ya las hemos visto en la clase pasada, sino vamos a profundizar un poco más en las propiedades de la materia. La materia de por sí tiene dos grandes propiedades, las propiedades generales y las propiedades particulares. Vamos a hablar de muchos de estos. Por ejemplo, ya sabemos qué es masa, ¿no? La masa es la cantidad de materia que tiene tu cuerpo. Es diferente del peso. El peso es con cuánto te atrae la gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra, el peso se mide en newtons. La masa se mide en kilogramos. ¿Ok? Volumen es cuánto espacio ocupas. A veces hay cosas más pesadas que ocupan menos espacio que otras. Por ejemplo, un clásico ejemplo es una almohada, ¿no? Una almohada es muy grande en volumen, pero sin embargo pesa muy poco. En cambio, si tú tuvieses metal del mismo tamaño que tu almohada, sería muy pesado, porque eso depende de cuánto atraiga la gravedad también. La densidad va a ser definido como masa entre volumen. La porosidad es esta capacidad que tiene de retener líquido, ¿no? Es algo poroso. La inercia es esa capacidad que tiene de resistirse al movimiento. La impenetrabilidad es que no va a permitir que otro ingrese. Divisibilidad. Van a haber algunas propiedades, por ejemplo, que no están mencionadas aquí, que no existen. Por ejemplo, indestructibilidad no existiría, nada es indestructible. Eso no es una propiedad de la materia. Divisibilidad que se puede partir en muchas partes. Vemos que muchas palabritas son correspondientes a lo que dicen. En propiedades particulares vamos a tener algo elástico, como un chicle, ¿no? Que se estira, se encoge también posiblemente. La dureza sí es interesante. Por ejemplo, el vidrio es duro porque no permite que se le pueda rayar, se le pueda hacer muchas cosas fácilmente. Necesitas poner un poco de esfuerzo para hacer eso. En cambio, la madera no es tan dura porque tú puedes rayarla es muy fácil de rayarla y modificarla. Pero es muy diferente eso a la tenacidad. La tenacidad va a ser la resistencia a doblarse. Por ejemplo, este lapicero puede ser regularmente tenaz. Yo intento doblarlo y va a aguantar. El vidrio no. El vidrio yo lo doblo y va a ser muy frágil. Va a ser muy frágil y se va a cortar. Sin embargo, es bastante duro. Al igual que la madera. La madera no es dura porque se le puede hacer rayones muy fácilmente, pero sí es muy tenaz. Tú intentas doblar la madera, va a doblarse y no se va a romper tan fácil, no es muy frágil la madera. Vamos a hablar también un poquito de ductibilidad y maleabilidad, que quizás son nombres extraños, y para eso aquí hay algunos gráficos. No nos olvidemos también de que la forma condensada, la forma dispersada, ¿no? La forma condensada es todo aquello que tiene masa y volumen. La forma dispersada es todo aquello que no tiene efectivamente esto. Caso muy claro es la luz. La luz que ahorita nos ilumina no tiene masa, no tiene volumen, pero sin embargo es parte de la materia, una materia en forma dispersa. Ahora sí, miren bien atentos a este cuadrito. Este cuadrito, por favor, copien en su cuaderno, debería de estar ahí, en el cual he descrito las principales características: maleabilidad, inercia, impenetrabilidad, ductibilidad, tenacidad, fragilidad. Por ejemplo, si vemos ahí en el gráfico, la maleabilidad es muy simple, es aquella capacidad que tiene de ponerse en ciertas láminas, en una lámina de cobre, una lámina de acero. Por ejemplo, ahí vemos una lámina, posiblemente sea de plata. Podemos poner, ¿qué cosa es una lámina? Es como un papelito, ¿no? Que básicamente es una pequeña lámina. No todo se puede poner en láminas. Por ejemplo, un huevo no puedes ponerlo en láminas, apenas por ya no se puede hacer. La ductibilidad es algo parecido. La ductibilidad es aquella capacidad que
ponerse en hilos. Y todos hemos visto un cable, ¿no? Un cable eléctrico, ni siquiera un cable eléctrico, sino hasta tu mismo cargador de celular. Ese cargador de celular es dúctil, porque no, por ejemplo, esto no es dúctil. Esto yo no puedo doblar. Está en un hilo, pero si lo doblo se va a romper, su ductilidad no es muy alta. Entonces ahí tenemos la diferencia entre la maleabilidad y la ductibilidad. Note por favor que la maleabilidad y la ductibilidad son propiedades muy características de casi todos los metales. ¿Ok? El oro, la plata, el cobre, son fáciles de doblar. Bueno, quizás no tan fáciles algunos, pero sí se puede. No se van a romper. No es como el vidrio. El vidrio es muy difícil. No es muy maleable ni dúctil. Si el vidrio tú haces eso, necesita primero estar a muy altas temperaturas. Se quiebra. La dureza no quiere decir algo duro, algo que no se puede romper, no, sino es la oposición que ofrecen al rayado, a la cortadura. Uno de ellos es el diamante, por ejemplo. El vidrio también, el vidrio no es fácil de rayarlo. Si yo con mi uña intento rayar un vidrio, no se va a rayar, necesito rayarlo o bien con algo muy fuerte. Pero, en cambio, el vidrio es bastante frágil. La tenacidad y la fragilidad son antónimos, si quieres llamarlo. Algo muy tenaz es eso que tú tienes el concepto de que algo no se puede romper fácilmente. Eso quiere decir esto. Por ejemplo, esto de acá puede ser más o menos tenaz. Si en realidad le pongo un poquito más de fuerza, se va a romper mi lapicero. Así que no es tan tenaz. La madera sí es muy tenaz. La madera sí es dificilísimo de poder cortarlo, ¿cierto? De poder doblarlo, se va a quebrar. En cambio, eso es lo que vamos a tener en este caso para lo que es la tenacidad. La fragilidad, algo muy frágil como el vidrio, como el cristal, la porcelana, la cerámica. La cerámica es muy frágil. Es cierto, es difícil rayarlo, si está protegido con su laca y todo, es difícil, es duro, pero es muy frágil. Se quiebra rapidísimo, intentas quebrarlo un poquito y ya se quebró. La inercia es la tendencia de un cuerpo a permanecer en estado de reposo o de movimiento. Cuando algo tiene mucha inercia es porque no se puede mover. Por ejemplo, ese burrito que está ahí todo terco tiene mucha inercia. Tú quieres empujarlo, moverlo, no se va a mover porque quiere estar en estado de reposo. Entonces tienes que ponerle aún más fuerza. Impenetrabilidad es la propiedad en la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio del otro, ¿no? El aire, por ejemplo, no va a tener tanta esta capacidad, porque el aire sí se puede, puedes entrar ahí. El agua sí es bastante impenetrable. Si tú entras en una tina de agua, vas a rebalsarla y el agua va a salir. No va a permitir que ingrese en el mismo lugar que donde estás. ¿Ok? No te olvides, por favor, de este cuadrito que es sumamente importante, saber diferenciar entre propiedades generales y propiedades particulares. Generales, masa, peso, volumen, densidad, porosidad, inercia, impenetrabilidad y visibilidad. Propiedades particulares, elasticidad, dureza. Ya hemos hablado de ductibilidad y maleabilidad. La ductibilidad y maleabilidad, no te olvides que son propios de los metales. La gran mayoría de metales son ductibles y maleables. Por eso tenemos los cables eléctricos, que muchos son hechos de cobre, plata, aluminio, hasta inclusive el mismo oro. La fragilidad la fragilidad y la tenacidad son antónimos. La tenacidad es a los esfuerzos no se va a quebrar algo frágil, si se va a quebrar muy rápido. Veamos por acá entonces. Con eso ya podemos resolver el libro. En su libro vamos a tener este cuadrito. Maleabilidad es una propiedad general falso, ¿cierto? Porque según lo que tenemos aquí es una propiedad particular. La maleabilidad es la propiedad por la que podemos obtener láminas metálicas, verdadero. Esa es la propiedad de la maleabilidad. La ductibilidad va a ser, mira, aquí está, un cuadrito muy bonito. Maleabilidad, tienes láminas, estos son pequeñas láminas, estos son hilos. Ductibilidad, muy parecido, características que tienen generalmente los metales. Impenetrabilidad es la propiedad por lo que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio, verdadero. Esa es la definición de impenetrabilidad, por la cual todo cuerpo ocupa un espacio, tal cual está ahí en el cuadro. ¿Los metales son dúctiles y maleables? Sí, es la propiedad principal de los metales. Por favor, no te olvides de eso. La indestructibilidad es una propiedad de la materia falso, porque no existe nada indestructible, nada de nada. No puedes, todo tiene algún tipo de resistencia, entonces esa no puede ser una cualidad de la materia. ¿Ok? Veamos por acá. Vamos a completar adecuadamente lo siguiente. Toda sustancia material que constituye el universo
se denomina materia. Todo lo que existe en el universo, desde los astros planetarios hasta las bacterias, hasta desde los simios del África hasta los seres humanos que vivimos aquí en Lima, todo eso es parte de la materia. Algunos ejemplos de materia condensada. ¿Qué materia condensada? Aquí yo puedes poner lo que tú desees. Yo puse libro, yo puse mesa. Tú puedes poner computadora, puedes poner carro, lo que tú desees, porque eso es materia condensada. Lo que no podrías poner es luz, energía, calor, frío. Eso sí ya no es materia condensada, eso es materia dispersa. Algunos ejemplos de las propiedades de la materia condensada son masa, peso. Estos son los que tienen, estas son las principales que tienen, ¿no? Masa, peso, aquí están en el cuadrito, masa, peso, volumen, etc. ¿Qué más vamos a tener por acá? La fuerza con la que un cuerpo es atraído a la Tierra hacia el cuerpo celeste o por cualquier cuerpo celeste se llama gravedad. Un cuerpo celeste, lo que dice ahí es, no quiere decir el color celeste, sino eso se le llama los astros, la luna, el sol, cualquier planeta, cualquier constelación, eso se llama un cuerpo celeste. Y normalmente ellos tienen muchísima gravedad. Por eso es que nosotros no podemos volar, porque la fuerza de la gravedad es más pequeña, porque efectivamente la luna es más pequeña que la Tierra. En el espacio exterior no vas a estar atraído de nada, así que puedes estar suspendido en el espacio. Y bueno, ahí ya se habla de astronomía, que es un tema muy interesante, pues, por ejemplo, esa es la razón de los agujeros negros, de muchas cosas muy interesantes, pero bueno. Ahora, el espacio que ocupa un cuerpo se llama volumen, eso es cierto. Todo lo que el espacio donde está ocupando algo, eso se le llama volumen. Si tú divides la masa del cuerpo entre el volumen, obtienes densidad. Es el resultado de obtener, de dividir la masa entre el volumen, nos da la densidad. ¿Ok? No te olvides ese concepto que es interesante, qué tan denso es algo, ¿no? Por ejemplo, tu almohada no tiene la misma densidad que podría ser que una roca del mismo tamaño. Por más que los dos tengan el mismo volumen, tu almohada tendrá un volumen así y una roca de ese mismo tamaño, tú sabes que no son iguales porque la roca pesa muchísimo más que la almohada. ¿Y cómo la diferencias? Con la densidad. Veamos por acá. Propiedad general de la materia. Busquemos, ¿qué propiedades generales de la materia conocemos? Aquí están, no te olvides por favor, masa, peso, volumen, fijo esas tres, luego densidad, que ya te hablé un poquito de esto, luego porosidad, luego inercia, impenetrabilidad y divisibilidad. Entonces optamos por masa, es la única que tenemos ahí. Propiedad particular de la materia, ahí estamos, particular, elasticidad, dureza, ductilidad, maleabilidad, fragilidad. Entonces tenemos la dureza, que no te olvides, esa dureza no quiere decir que no se pueda romper. El que quiere decir que no se pueda romper fácilmente es tenacidad. Dureza es que aguante los rayones, básicamente. Que una porcelana aguanta rayones bastante bien, pero no es tenaz, es muy frágil. La porosidad es una propiedad. ¿Cuál es la propiedad de la materia? Pues buscamos en este caso, buscamos. Porosidad va a ser en este caso propiedad general de la materia. ¿Ok? No te olvides, por favor, este cuadrito para mí es sumamente importante que te lo aprendas. Es muy interesante para que entiendas las cualidades que tiene la materia, las propiedades generales, las propiedades particulares. ¿Ok? Vayamos por acá. Tenemos relacionar correctamente propiedades exclusivas de los metales. Propiedades exclusivas de los metales vamos a tener, ¿cuáles son las principales? A y C. Va a ser maleable y va a ser dúctil. Maleabilidad, no te olvides que está dividido en láminas y dúctil en hilos, que es básicamente la propiedad principal del cobre. El cobre es un metal. El oro es un metal. La plata es un metal. Propiedades principales de la gran mayoría de metales. La 2. Propiedad opuesta a la fragilidad. Algo que es muy frágil es algo que se pueda romper. Entonces, algo que aguante, que se rompe, que no se pueda romper fácilmente, es algo tenaz. Entonces, eso vamos a tener como la tenacidad. ¿Ok? No te olvides eso, fragilidad, tenacidad. No es dureza. Dureza es más que todo aguantar rayones. El diamante, por ejemplo, es algo que no vas a poder rayarlo tan fácilmente. Más bien, él es el que raya, él es el que modifica. Propiedades de algunos metales pueden reducirse a hilos. Bueno, a eso se llama
ductibilidad. Entonces las palabritas claves del día de hoy es maleabilidad, ductibilidad, ¿qué más puede ser? Tenacidad, fragilidad, dureza, esas palabras que quizás no las conocías mucho, ¿no? Veamos. ¿Qué más tenemos? Es una propiedad particular de la materia. Bueno, elasticidad es una de las tantas. Yo puse una de ellas. Veamos las particulares. Elasticidad. Ya sabemos que es elasticidad, un chicle es elástico, así de simple. Dureza. Ya también tenemos qué cosa es dureza. Dureza que aguanta los rayones, básicamente. Ductibilidad. Ductibilidad es que se pueda formar en hilos. Maleabilidad en láminas. Fragilidad que se pueda romper, básicamente, tenacidad que aguante el rompimiento, que no se pueda ante las deformaciones. Esto se llama una deformación. Si yo le pongo un poquitito más de fuerza, esto se va a romper, pero no es tan frágil como un pedazo de vidrio. El vidrio, si yo agarro y le hago un poquito de fuerza, se rompe. Este todavía aguanta un poquito más. La madera sí es muy tenaz. La madera yo no la puedo doblar, haga lo que haga con mis manos. Entonces, ya tenemos por acá elasticidad. Por inercia, todo cuerpo trata de mantener su estado de reposo. También tenemos la madera, es un material que no tiene dureza, no es muy duro. Curioso, ¿no? Yo sé que uno piensa, y la madera es durísima. No, porque la madera tú la puedes rayar muy fácilmente. Con tu uñas nomás ya estás rayando la madera. Es demasiado fácil de rayar. Pero si es tenaz, no la puedes quebrar. No, con tus manos no puedes quebrar madera. Es sumamente difícil. Pero sí le puedes poner una pequeña un pequeño rayón, y ya está, la madera sí es fácil de rayar. Es una propiedad particular la materia, una de las tantas he puesto ahí la dureza. Es una propiedad de la materia por la cual podemos obtener láminas metálicas. Una lámina es como esto es una lámina, pero esta es de papel. Así puedes obtener de metal, todos hemos visto una lámina de metal. Entonces eso sería maleabilidad. ¿Qué más tenemos por acá? Completar adecuadamente. Veamos. La materia condensada es toda aquella porción de material que constituye el universo. Son ejemplos de materia condensada, el libro, el papel, el lapicero. Acá tú puedes poner los que tú quieras en realidad. Yo decidí poner libro, papel, lapicero, puedes poner carro, avión, barco, lo que quieras. Excepto obviamente luz ni energía. La madera tiene menor dureza, sí es no es muy duro la madera, pero sí es muy tenaz, o sea, no puedes romperlo. Esa es la palabra clave del día de hoy, ¿ok? Tenacidad. Un cuerpo no permite ser rayado por otro debido a su dureza. Ese es básicamente. El diamante es más duro que cualquier otro elemento. Sí, el diamante es uno de los elementos más duros, muy codiciado. Inclusive hay diamante artificial. O sea, hace años se inventó un diamante artificial para cuestiones industriales, ¿no? Para inventar, para trabajar, etcétera. Es un tema muy interesante el diamante. Un florero cerámico, como te había comentado, un florero. La cerámica es duro, es difícil de rayarlo. La cerámica no se puede rayar tan fácil, pero es muy frágil. Se rompe rapidísimo. Se cae, se quebró, se rompió todito. El ladrillo sumergido en agua produce burbujeo. Esto se debe a la porosidad, no tiene poros. El cobre tiene la propiedad de ser maleable y dúctil porque el cobre es uno de los principales metales que nosotros utilizamos. Tenemos al cobre, tenemos al oro, tenemos a la plata, al aluminio, como los metales principales que usamos en la industria y que usamos día a día para cargar tu celular, para prender un cable eléctrico y obtener luz en tu cuarto, para utilizar una computadora, los cables son fundamentales. Y para que se vuelan cables, no te olvides que su propiedad es la ductibilidad. Para que se vuelvan láminas es la maleabilidad. La propiedad opuesta a la fragilidad es la tenacidad. No te olvides de esos antónimos, frágil, tenaz. Antónimos, la tenacidad no es dureza. Yo sé que a veces uno piensa, eso es muy duro. No, la dureza no quiere decir que se quiebre. Eso quiere decir que es tenaz. La dureza aguanta los rayones. ¿Ok? Entonces, este cuadro para mí es sumamente importante que lo tengas en cuenta. Y aquí tenemos el cuadro resumen de todas las propiedades. ¿Ok, chicos? Espero les haya gustado la clase de hoy día. Nos vemos en una siguiente oportunidad.